Buenas noches, profesora. Jaime de la Fuente por acá. Estoy presentando el trabajo de la unidad 2. Bueno, el caso elegido, porque la verdad que es un caso muy emblemático, muy paradigmático, es la construcción del Hotel Punta Piqueros en el borde costero entre Viña del Mar y Valparaíso, que se ve ahí. Y podemos ver, ¿no es cierto?, cómo este borde costero tan hermoso ha estado sufriendo, digamos, la desenfrenada instalación de edificios. Eso que se ve ahí increíble es todo lo que se han construido los edificios entre Cochoa y las dunas. En el trabajo anterior yo analicé los edificios que están en las dunas hacia el norte de las dunas en Concón. Bueno, este proyecto es terriblemente polémico y se ha instalado, digamos, destruyendo un peñón milenario que era el peñón Oreja de Burro. Ahí está el índice, el criterio de selección, las descripciones, etcétera, y ahí hago varias apreciaciones en las sucesivas diapositivas. Bueno, el criterio de selección, evidentemente, que es la instalación de este hotel en la antigua fallecida punta Oreja de Burro, el peñón Oreja de Burro, el cual significó realmente un atentado, primero una transgresión de la norma con participación de autoridades que simplemente o por desidia o por corrupción permitieron el permiso de obra en el año 2011 de este edificio en ese lugar. Ahí tenemos las condiciones originales del peñón Oreja de Burro, visto desde el costado y visto desde la parte de arriba, la carretera de las dunas prácticamente. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, lo que significó la intervención de la inmobiliaria para poder albergar al edificio que posteriormente se construye. Finalmente, como ustedes pueden ver, simplemente el peñón, que era eso, digamos, prácticamente se destruyó en un 90%. Lo que significó además un problema ecológico porque se vertieron miles de kilos de escombros al borde marino y afectó tanto el tema del albergue de las aves del borde, como también, ¿no es cierto?, el albergue ya de borde marino propiamente tal, donde anidan mariscos y crustáceos. Fue un desastre ecológico y con cero conciencia. Además que evidentemente el proyecto se empezó a construir y nunca entregó, hasta mucho después que lo entregó además anómalamente, un impacto ambiental. Ahí está, aquí ocupé un par de fotografías del trabajo anterior porque eran muy emblemáticas. Ahí está el hotel ubicado, ¿no es cierto? Eso es el campo dunar, o lo que queda del campo dunar. Allá está el barrio que analicé el primer trabajo, y esas eran las condiciones originales del borde. Y aquí tenemos, bueno, la verdad que cuesta un poco mantener el lenguaje cauteloso respecto de lo que significa este proyecto, que la verdad que es una aberración y conseguido y construido ante hechos consumados, a pesar de tener prohibiciones. La inmobiliaria siguió construyendo y lograron finalmente prácticamente construir el 90% del edificio ya está listo, digamos. Entonces también se genera un problema con eso, porque la Corte Suprema hace un tiempo atrás caducó el permiso, pero lo que significaría, digamos, que en un momento determinado esto debería tener una orden de demolición. Lo vamos a ver más adelante. Ahí está la norma del plan regulador, que la verdad que suena a chiste porque tiene, ¿no es cierto?, una altura entre comillas de 7 metros, la cual obviamente no puede sobrepasar la altura máxima del peñón, y como ustedes pudieron ver en las fotografías iniciales, no tienen absolutamente ninguna clase de cumplimiento esta norma y se transgredió absolutamente.
Ahí está un poco la cronología de los hechos del proceso, en los cuales en 2011 se otorga el permiso, interviene luego el comité un comité privado de defensa del borde costero y empieza, ¿no es cierto?, la judicialización del tema, presentan un reclamo de ilegalidad, luego en 2013 se presenta un recurso de casación, la empresa, o sea, se exige un estudio de impacto ambiental, la inmobiliaria entrega un estudio de impacto ambiental, pero no resuelve los riesgos ambientales ni las vulneraciones urbanas que el proyecto conlleva. El municipio de Concón reactiva ilegalmente el permiso de obra, de hecho hay varios funcionarios ahora en un juicio muy complicado, incluye al director de obra, está investigándose el alcalde y un par de funcionarios más que intervienen en el tema. Finalmente, incluso se presenta un recurso contra el Comité de Ministros, porque el Comité de Ministros también aprueba el proyecto. Esa instancia sale también aprobada. Finalmente, hay un dictamen de la Contraloría en 2016 exigiendo al alcalde de Concón la invalidación del decreto que reactivó el permiso a Punta Piquero que había sido caducado. Y después de varias acciones del comité, ¿no es cierto?, el litigio llega a la Corte Suprema y este declara ilegal el permiso de obra y la condición actual es que, en resumen, el comité que está luchando con la inmobiliaria está solicitando la demolición del edificio. Bueno, los incumplimientos ya los vimos un poco, pero aquí se pueden ver más en detalle, ¿no es cierto? Hay aquí la transgresión primero de todo lo que fue el tema ambiental, en donde se afectó profundamente la placa bentónica, que es la que alberga toda la vida marina del borde. Ahí tenemos una foto mucho más elocuente de lo que es, ¿no es cierto?, lo que era el peñón, que simplemente queda solamente ese trocito de la cúspide, pero ustedes pueden ver cómo, digamos, la maquinaria destrozó para poder llegar a una plataforma, a una cota muy baja, y por lo tanto todo ese escombro se vertió en el borde con con la consiguiente contaminación y además de eso con el problema de una afectación permanente, porque esos escombros funcionan con las mareas como una especie de trituradora de todo lo que es la fauna marina al tener un régimen de mareas bastante fuerte en este sector, digamos, y eso obviamente va a impedir durante mucho tiempo que haya algún tipo de recuperación. Después, bueno, transgrede las alturas de la norma, que como veíamos recién son muy bajas, digamos, y debieran estar bajo la cota del camino. Y el otro tema muy grave es que al bajar la cota de la plataforma de soporte del edificio, como se ve ahí, está sometido en los 4 o 5 primeros pisos permanentemente al fenómeno agresivo de las marejadas que ya han llegado para quedarse en el borde costero de Viña del Mar y Concón y Valparaíso. Y por lo tanto es prácticamente inviable que este edificio se pueda usar en condiciones normales porque además presenta un riesgo para los propios usuarios en esa plataforma y luego además el mismo edificio no tiene tampoco condiciones de evacuación ante un terremoto y un eventual tsunami, por lo tanto es prácticamente una trampa mortal. La verdad que si nos ponemos a analizar el tema se han transgredido, pero no solamente normas que podrían ser, entre comillas, inocuas, sino que son normas que son francamente riesgosas, agresivas absolutamente para el medio ambiente y agresivas y riesgosas también para las personas. Aquí tenemos una gráfica que elaboré, ¿no es cierto?, donde paso a paso voy mostrando cuál era el perfil original. Luego en los años 20, cuando se hace el camino costero, el peñón, digamos, se parte, pero se conserva el peñón y ahí está el perfil, con el perfil, digamos, hasta el Océano Pacífico. Cuando se interviene por parte de la inmobiliaria, entonces se empieza a destruir el peñón en esta etapa, se
vierte primero una gran cantidad de escombros mientras se está destruyendo el peñón en la ladera, con lo cual evidentemente también todo lo que es el soporte de vida de aves marinas desaparece, y luego, digamos, con la brutalidad de tener que llegar a la cota baja, miles de toneladas de rocas son vertidas primero en la misma plataforma, empiezan a caer al océano, y luego estas toneladas de roca, digamos, una vez que ya despejaron para poder hacer la plataforma baja para instalar el edificio, estos miles de roca quedan, digamos, en el borde marino, y ahí destruyen evidentemente todo lo que es la vida de mariscos, crustáceos, etc. Bueno, y luego además, con una absoluta falta de criterio, podríamos llamarlo, instalan un edificio, un cubo de hormigón, en este lugar, digamos, que la verdad tampoco tiene ninguna clase de respeto por el entorno, y además, como decía recién, lo instalan bajo una cota, digamos, de las mareas. Luego se construye un segundo cuerpo del edificio hacia el norte del primer cuerpo, que, bueno, sobrepasa las alturas permitidas, y además evidentemente no tiene ninguna clase de posibilidad de evacuación de un tsunami hacia la parte alta, digamos, del cerro. Y como ustedes pueden ver ahí lo grafiqué, eso es real, es la cota, digamos, que pueden alcanzar las mareas, que prácticamente cubren o golpean la mitad de la parte inferior del edificio. Y aquí tenemos, bueno, lo que idealmente sería un proyecto y que se ha discutido mucho, pero la verdad que lamentablemente hay algunos títulos de propiedad muy antiguos, digamos, en este caso es uno de ellos, y los propietarios entonces reclaman ese título de propiedad y poder construir hacia el oriente del camino costero. En rigor no debería permitirse, digamos, porque la verdad que este borde costero es muy bello y- y es un valor patrimonial, geográfico, ecológico, etcétera, de un valor extraordinariamente alto. Pero bueno, la verdad que aquí, ¿no es cierto?, lo ideal habría sido que se hubiese conservado el perfil del peñón, ¿no? Para poder seguir, digamos, manteniendo lo que es todo primero el paisaje natural, luego lo que es el soporte de vida de aves marinas, y luego lo que es el soporte de especies marinas. El ideal sería, y de alguna manera, a pesar de que está muy saturado, por lo menos en la recta de Reñaca, se han planteado inicialmente, después ya en Cochoa pasó a ser otra historia, los edificios escalonados que por lo menos tienen un tema más respetuoso, digamos, con lo que es la ladera del cerro, y con la invasión de un volumen como este, digamos, que es tan agresivo instalado en el borde. El ideal también sería, ¿no es cierto?, que estos elementos, construcciones o lo que fueran, ¿no es cierto?, ojalá aislados, de un tamaño muy mesurado, y que se pudiera entonces incluso construir hasta sobre pilotes para no afectar todo lo que es el talud de roca marina. Ojalá se pudiera también en un momento determinado hacer una especie de plantación de especies autóctonas del borde, digamos, lavandas. Hay una serie de plantas que son muy bonitas, que además requieren de muy poca agua, digamos, y que podría hacerse un paisajismo al respecto, y mantener entonces, ¿no es cierto?, toda esa situación. Incluso se han propuesto por ahí unos estudios de la Escuela de Biología Marina de la Universidad de Valparaíso, que propone instalar algunas estructuras menores en el borde marino, de manera de poder generar ahí corales y arrecifes que también permitan albergar y potenciar lo que es el tema marino. Y por último, el proyecto ideal, digamos, que se discute hace mucho tiempo, es que finalmente este borde costero, que ya está muy agredido y muy disminuido, debiera ser finalmente un paseo peatonal desde Viña al Paraíso, lo cual ya es muy difícil, porque con este tipo de
de instalación de edificios de esta naturaleza, se va coartando cada vez más esa posibilidad. Y bueno, tenemos ahí las conclusiones respecto de esto, que fue, como decía, eh, que no se puede circunscribir además solamente a un aspecto de cumplimiento normativo, puesto que las transgresiones ecológicas a las leyes vigentes quedan cortas, digamos, cuando uno realmente se pone a evaluar lo que ha significado el impacto ambiental. Fíjense ahí cuando estaba recién empezando y cómo se instaló de la manera tan horrorosamente agresiva y además, lo reitero, con un escasísimo criterio, digamos, de implantación detrás de un talud y frente a un océano que va a golpear, digamos, el edificio permanentemente. Se habla de lo que significó que fuera incluso validado por el Comité de Ministros, y bueno, y ahí se ven algunas fotografías, ¿no es cierto?, de lo que significa con las marejadas reales que ocurrieron hace 4 o 5 años atrás de lo que pasó con este edificio y con el tema. El otro tema también, y que ahí hay una cuestión también de ética, es que realmente, bueno, siempre va a haber algún arquitecto que se preste para hacer un proyecto de esta naturaleza, pero al menos ese arquitecto debería reflexionar un poco en que si ya, en el peor de los casos, la legalidad le permite construir ahí un proyecto, es evidente que hay una cuestión, reitero, de ética en la cual el diseño del edificio debería ir acorde con lo que significa estar instalándose en ese lugar. Y finalmente están en un zapato chino porque si existe una orden de demoler el edificio, bueno, eso puede ser también mucho más complejo que incluso lo que se le hizo al Peñón, porque finalmente eh, esta situación de demoler un edificio de hormigón de esa magnitud también va a generar una cantidad de escombros impresionante y va a afectar evidentemente nuevamente el borde marino. Tendría que hacerse una operación sumamente sofisticada para poder recuperarlo si es que se llega a demoler. La solución aparentemente intermedia va a ser que demuelan los pisos, por lo menos eso es lo que está solicitado por parte del Comité de Defensa, que demuelan los pisos superiores. Pero eso no va a impedir, si el edificio funciona, que se mantengan los graves riesgos de este edificio. La verdad que es un proyecto, y podemos decirlo con todas sus letras, aberrante lo que se hizo en ese lugar. Buenas noches y gracias.